Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta edición de nuestro programa Retruco. El día de hoy, como siempre ha sido habitual y es un tema a conversar, pero hoy en día también analizar lo que ha sido la pandemia, cómo ha ido evolucionando con el tiempo y con esta último antecedente o dato o también notificación que se da a conocer que van a haber una tercera dosis de refuerzo. ¿Usted qué piensa al respecto de eso? También cómo ha evolucionado la pandemia a nivel mundial, que Chile es uno de los países, incluso el tercero a nivel mundial, que tiene con mayor población de vacunación, quiere decir con este efecto de vacunación rebaño. Pero así todo todavía sigue una cantidad no menor de personas que todavía no se han vacunado, se encuentran rezagados o que incluso con una sola dosis. Se está esperando incluso que a través de lo que es las materias de salud den el paso para que los niños de 3 a 11 años se puedan vacunar y allí tendríamos una población también mayor cubierta. Pero el día de hoy hablaremos con una persona y a veces uno se pregunta, y la verdad que lo hemos conversado con diferentes especialistas, igual de la región, o incluso en diferentes medios, los epidemiólogos. ¿Qué hacen? ¿Cuál ha sido su misión el día de hoy? Y el día de hoy agradecemos, como siempre, a la Universidad de Talca de tener esta alianza comunicacional con nosotros y estar siempre muy de la mano con lo que es Pingüino Multimedia, pero en especial la región de Magallanes. Vamos a hablar con Daniel Jiménez, quien es epidemiólogo y director de salud de estudiantes de la Universidad de Talca. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como lo mencionaba, hablaremos de la evaluación de la pandemia, los números de casos, que para algunas regiones u otras ha sido bastante favorable, y esta tercera dosis de refuerzo. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, buenas noches, Paola. Gracias por la invitación. Un gusto estar en Punta Arenas y la región de Magallanes hoy día en la noche. Oye, un gusto para nosotros porque estamos a miles de kilómetros. ¿Dónde te encuentras? ¿En Talca o en algún otro lugar? Estoy en Talca, en la región del Maule, así que estamos bastante lejos, diría yo. Sí, pero lo que ha hecho pero posible, cerca gracias a las comunicaciones. Eso, lo que ha hecho posible la pandemia, que hoy en día a través de un clic, de un enter, de un link, podamos estar miles de kilómetros comunicados, y lo hemos mencionado con diferentes igual invitados en el transcurso, no solo en este programa, sino que en lo que es la programación y lo que se han dado cuenta incluso ustedes, de que hoy en día esto es un lado positivo. De cierta forma, lo que hablábamos que antes estar en un teléfono, una pantalla, era un poco más frío, hoy en día también ha sido la única herramienta de cercanía, no solo con conversaciones tan cotidianas como los familiares, sino que incluso desde el lado científico, el lado de investigación o el lado médico. Sí, así es, la pandemia y en general todas las coyunturas tienen elementos negativos que obviamente nos cambian un poco el esquema, pero también tienen elementos positivos que hacen que nos acerquemos, ¿verdad? Hace 2 años atrás quizá uno no hubiese pensado estar en vivo compartiendo con la gente de Magallanes desde Talca. Eso, es verdad. Daniel, ustedes constantemente con la Universidad de Talca están sacando diferentes informaciones y ahí también el contenido en sus portales. Cuando hablamos de esta área, y sé que hay otros también académicos relacionados con la investigación, primero te lo voy a preguntar porque creo que hoy en día la palabra epidemiólogo la hemos escuchado bastante, pero a veces se desconoce cuáles son las áreas. Hay algunas áreas que trabajan directamente con el hospital, algunas con la investigación, en tu caso también con la área académica.
Pero ¿cuál es la función hoy en día? ¿Cómo lo ves tú con esta evolución? Porque si vemos hoy en día la evolución de la pandemia, también tenemos que hablar de los actores que han sido fundamental. Hemos hablado de virólogos, científicos, epidemiólogos, medicina general, psicólogos, psiquiatras. Bueno, la verdad que ha sido multifuncional esa mesa de trabajo que yo creo que han tenido no solo en Chile, sino que en el mundo. Pero el epidemiólogo, ¿cuál ha sido su misión en esta pandemia? ¿Cómo lo ves tú? Y donde a lo mejor hace 2 años atrás, porque ya llevamos 1 año y medio con pandemia, no era a lo mejor una profesión o tan escuchada, tan a la mano hoy en día y tan recurrentemente consultado. Sí, bueno, comentar que la epidemiología es una ciencia que es transversal a toda el área de la salud, ¿ya? Ahí, perdón, me escucho con retorno. Nosotros te escuchamos bien. Ya, me voy a bajar entonces un poco el volumen porque no te preocupes, acomódate. Confundo un poco escucharme a mí mismo. Mira, si no, Nicolás... Y el epidemiólogo básicamente es un profesional del área de la salud que se ha especializado en lo que es salud pública y no solamente en salud pública, sino que una subárea de la salud pública es la epidemiología. Y la epidemiología es la ciencia que estudia los modelos, las causas y el control de las enfermedades en los grupos de personas con el fin de que toda la gente tenga un adecuado estado de salud. Entonces, con la pandemia se ha tenido la visualización, ¿verdad?, de qué es lo que hacemos, porque la epidemiología ha estado siempre presente en todos los modelos de salud. De hecho, en Chile se lleva un monitoreo de las enfermedades, se lleva, por ejemplo, las decisiones que se toman frente a, por ejemplo, cuando empieza una campaña de vacunación, por ejemplo, de la influenza, es debido a la evidencia científica y a la evidencia epidemiológica que tenemos disponible, ¿verdad?, en el país. Entonces, todas las decisiones que se van tomando, por ejemplo, cuáles son las patologías GES, bueno, ahí también hay elementos políticos, pero toda la información de cualquier enfermedad y cómo se maneja esa enfermedad nace a partir de la epidemiología. Y eso, bueno, ha sido un poco beneficioso porque quizás haber explicado esto hace un tiempo atrás hubiese sido mucho más complejo y hoy día, todos los días, ¿verdad?, están estos informes epidemiológicos que han acercado esta ciencia a la gente, y yo creo que eso es algo muy positivo. De hecho, yo me acuerdo cuando llegó el COVID a Chile y empezaron las llamadas desde diferentes partes del país, como que nadie sabía nada, y hoy día tú puedes conversar de COVID, bueno, en mayor o menor grado, pero en general toda la gente sabe algo del COVID. Entonces, ahí es donde quizás hay que tener un poco cuidado de no caer en las falsas noticias o las fake news e ir a la fuente confiable, ¿verdad? ¿Y por qué se habla de esta falsa noticia? ¿Qué es lo que hoy en día, claro, hoy cuando en algún momento se generaron tantas alarmas, se hablaba... Hay que reconocer que, bueno, hoy en día nosotros lo estamos tomando de tema, pero prácticamente eran 24 horas hablar del COVID en las diferentes pantallas, hoy en día radiales, televisivas, web. Pero ¿por qué es tan importante no guiarse por estas noticias, estas falsas noticias, estas noticias que incluso a veces son muy alarmantes, más que preocupantes? Porque es importante a lo mejor buscar una fuente que sea fidedigna, que sea incluso con un soporte, una alianza científica e investigativa de por medio. Porque al fin y al cabo la información, las fake news pueden ser un poco más virales que otra información, y eso es súper lamentable. Parece que las fake news se diseñaran para que se hagan virales, y eso en el fondo confunde a la población. Por ejemplo, han habido muchos mitos. Bueno, cuando apareció el virus, yo me acuerdo que había mitos como que si uno tomaba orina o casi que tomaba cloro, podía combatir al virus. Entonces, no necesariamente las fake news no son algo positivo, son algo negativo, porque en el fondo confunden a la población, pero en el fondo el peligro está en que puede provocar daños a la vida y alguien puede fallecer eventualmente. Ahora, cuando hablamos de la evolución de la pandemia, me imagino que en el análisis, en el reportaje o también en el contenido de información que ustedes tienen elevada en la plataforma de la Universidad de Talca, no sé si se abordaron también o con el tiempo te has dado cuenta, Daniel,
que, así como tú lo mencionas, estas falsas noticias o estos temas que era algo tan desconocido, la verdad que hoy en día ya llevamos prácticamente 1 año y medio, todavía no sabemos hasta cuándo va a finalizar, hasta cuándo termina este ciclo, esta pandemia o esta situación que ha sido lamentablemente en 100 años la tragedia más grande humanamente hablando. Pero cuando hablamos de estos mitos que han salido, se hablaba de fármacos, se hablaba, tú lo mencionabas, de ingestas de alcohol, ingestas de cloro. En algún momento igual se fueron confirmando algunas situaciones que sí estaban ocurriendo. Por ejemplo, yo recuerdo que en ningún momento se habló de la ventilación. Y cuando uno comienza a hablar de algún virus, uno podría pensar que la ventilación también es como algo sumamente importante, si lo pensamos como la influenza. Pero hay algunas cosas que realmente se confirmaron y otras que había que despejarlas 100% y que el camino fue, o la evolución, o cómo fue mostrándose este virus con el tiempo y un poquito el escenario de los otros países, fueron confirmando con la investigación esto que hoy en día podemos decir sí es certero y esto lo estamos investigando y esto vamos a paso lento, pero estamos en investigación. Y bueno, eso es lo bonito de la ciencia, ¿eh? La ciencia es un constructo, ¿verdad?, que en base a la evidencia va tomando y va descartando alguna idea. Y en ese constructo que hemos realizado, no sé, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, la OMS decía y no recomendaba usar mascarilla. Hoy día sabemos que el uso de la mascarilla es casi, bueno, en Chile es obligatorio, pero disminuye dramáticamente la posibilidad de contagiarse. Entonces, esta evolución de datos, yo creo que aquí la persona que diga que sabe todo y que da todo por sentado, te afirmo que está mal, porque al final mañana va a aparecer una nueva investigación que nos puede aportar nueva información y uno en el fondo se tiene que ir adaptando, ¿verdad?, a esa información. Y no es que sea falso, pero uno las decisiones las tiene que tomar con la mejor evidencia posible. Y eso se hace a través de la investigación científica. Y con la investigación científica hemos podido derribar mitos muy grandes. Por ejemplo, el mismo tema de la vacunación. La esperanza de vida previo a la vacunación era mucho menor al nivel que tenemos hoy día, y eso es gracias a las vacunas. Entonces, o lo mismo si hablamos, por ejemplo, de sarampión y todo este movimiento antivacuna, uno se cuestiona, bueno, hemos llegado aquí gracias a las vacunas y no gracias a los antivacunas. Entonces, ahí la discusión puede ser un poco más profunda, pero básicamente lo importante es que la ciencia es conocimiento y el conocimiento nos hace avanzar. Vamos a hablar en el blog y más adelante vamos a hablar igual de esta tercera dosis de refuerzo. Hay varias preguntas que le quiero hacer, pero también quiero preguntarle cómo se encuentra hoy en día el Maule, porque tenemos que agradecer que ahí desde Talca nos prestaron acá a nuestro epidemiólogo que está el día de hoy conversando con nosotros, para quienes recién nos están sintonizando, Daniel Jiménez, que también es director de salud del estudiante de la Universidad de Talca. ¿Cómo se encuentra hoy en día Maule? Bueno, en general el país se encuentra en una muy buena situación epidemiológica. De hecho, hoy día vimos el menor cantidad de casos, de incidencias, ¿verdad? Los casos nuevos, 580 y algo. Un número muy positivo, a pesar de que igual había casi la mitad de testeo de lo que, entre comillas, se había visto en promedio en la última semana, cerca de 60.000, 65.000. Pero en general, como Chile está bien, bueno, las regiones en general, al menos hasta la semana pasada, había solo una comuna en cuarentena. La región del Maule tiene un 93,7% de personas vacunadas con la primera dosis y un 87,9% con las 2 dosis, es un número sumamente bueno. Sin embargo, y pasa también a nivel nacional, bueno, ustedes en la región de Magallanes tienen el 95,7% de personas con una dosis y el 93,3% con 2 dosis. Y eso es súper bueno, porque si bien la vacuna por sí sola no es capaz de combatir el virus, se tiene que mezclar con otras estrategias como la de autocuidado que conocemos, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico, ventilación, automonitoreo. Y eso, además de todo lo que es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, son los pilares para el control de la pandemia, pero 95,7 o 93,3 ya con las 2 dosis, el número es súper bueno. Es verdad. Sin embargo, igual tienen cerca de 13.600 personas que no están rezagadas, y eso significa que son personas que no
han completado su esquema de vacunación y obviamente eso es negativo. Cuando hablamos también del Maule, tengo entendido que ustedes como universidad igual han hecho diferentes campañas. Yo te estuve viendo ahí a través de unos videos de YouTube, igual para hablar de generar conciencia. Porque, ¿cómo lo ven hoy en día? Y lo ves a nivel nacional, te hago la consulta. Se ha generado ya una conciencia, claramente hay un gran respeto. No podemos dejar de mencionar que el día lunes y hoy día nuestro país se encuentra en luto por los fallecidos de COVID y también esas condolencias a toda la familia. Cuando llega directamente a una familia, claramente sabemos el dolor que se siente. La incertidumbre que un familiar de uno llegara a un hospital y no saber a lo mejor qué pasaba, cuál sería su evolución, incluso si tenía que ser aeroevacuado. Pero hoy en día, a pesar de todas estas cifras, me da la sensación que de alguna otra manera también hemos relajado el manejo. Y ustedes como universidad también han hecho campañas para que la gente genere conciencia. Más que pánico es que se ocupe, que se preocupe y que se haga autorresponsable. Porque al parecer estando algo tan in situ, tan en el lugar, tan presente, como que nos vamos acostumbrando. ¿Cómo lo ven hoy en día ustedes? Sí, bueno, una de las preocupaciones y de los elementos que uno tiene que tener en consideración para el manejo de la pandemia es la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo básicamente es cómo yo como autoridad soy capaz de transmitirle a las personas que componen en este caso el país que existe un riesgo. Por ejemplo, un riesgo al yo salir de mi casa, un riesgo al no ocupar mascarilla, un riesgo al juntarme con personas, ¿verdad?, que no tengan su esquema de vacunación completo o que las tengan pero que hayan tenido actitudes de riesgo. Entonces, eso siempre ha sido importante y de ahí yo creo que el gobierno tiene que fortalecer, ¿verdad?, lo que es la comunicación de riesgo, porque se han dado muchas señales un poco erróneas. Ya en algún momento fue este permiso de vacaciones, ¿verdad? En un momento que habían cerca de 2.000 casos diarios, pero después vimos los efectos de eso, un alza importante del número de casos y después vino lo que se llamó la segunda ola. Entonces, eso, la comunicación de riesgo se vuelve algo esencial. Por ejemplo, ahora que en general en el país tenemos una muy buena situación epidemiológica comparado a cómo estábamos hace un mes, 2 meses atrás, se vuelve mucho más relevante porque la pandemia no ha acabado. Y el hecho de que, si bien Chile ya alcanzó a más del 80% de personas que tienen su esquema completo de vacunación, aún tenemos cerca de 1,5 millones de personas rezagadas. Tenemos igual un número importante, porque ese 80% del grupo objetivo. El grupo objetivo está definido de mayores de 18 años y hoy día sabemos que también los niños pueden ser víctimas del COVID, ¿verdad? Hay un síndrome ahí que se da a los niños en los países desarrollados o donde también se han alcanzado buenos niveles de vacunación. Se ha observado que la utilización de la red hospitalaria ha aumentado con la ocupación de niños, ¿verdad? Entonces, y también hay personas que no se pueden vacunar por diferentes motivos de salud. Sí. Daniel, entonces, qué bueno ¿sí? lo que tú mencionas, porque hoy en día cuando hablamos de este tema de la evolución estamos pasando nos estamos yendo a la línea del tiempo, lo que ha transcurrido. Yo recuerdo haber tocado incluso con un especialista de ustedes, con un académico, el PIMS, lo que significaba y lo que era para los niños en su momento cuando a lo mejor no había una gran realidad, o sea, no había un escenario que te dijera, porque en algún momento siempre se hablaba que a los niños no se le atacaba el COVID o que era muy leve. Después, a través de las investigaciones y también lo que hablaba el clínico de los niños que habían sido contagiados, claramente lamentables noticias y obviamente en el mundo, por qué no decirlo, hasta niños que han fallecido por el COVID y a lo mejor eso como que no se ha hablado tanto, como que hoy en día este grupo etario lo veíamos como más un grupo que podía llevarnos, que podía transmitir el virus más que ser un grupo incluso de contagio. ¿Sientes que hoy en día ya tenemos la radiografía más clara que pasa con los niños, cómo ha ido evolucionando esta pandemia? A ver, si bien los niños pueden generar PIMS, ¿verdad? Que este síndrome... Voy a bajar un poco el volumen porque como escucho mi retorno es un poco complejo hablar. Bueno, como está este síndrome inflamatorio, pero claro, se pueden afectar los niños.
obviamente se da en un porcentaje, mucho menor a lo que es los adultos. Ya en general la letalidad que se ha observado es mucho menor, la contagiosidad es también es un poco menor a nivel sintomático. Entonces, claro, hay diferencias, pero sin embargo, si tú tienes una población muy grande de personas infectadas, aunque sea el 0,1%, va a ser un número importante. Entonces, y además siempre tenemos que recordar que acá detrás de cada persona hay familia, hay diferentes, ¿verdad?, esfuerzo y vías que hay detrás. Entonces yo no transaría la vida de una persona si es que podemos evitar la muerte de alguien o que empeorar su calidad de vida. ¿Cómo nos ven a ustedes desde el Maule? Y también me imagino que ustedes han conversado con otros académicos o también otros profesionales en la área de la investigación, la ciencia. ¿Cómo ven a Magallanes hoy en día? ¿Cómo saben? Porque en su momento también tuvimos un contagio altísimo, una cuarentena extremadamente alargada, pero también por la situación que estaba viviendo la región de contagio. Ahora, está claro que hoy en día no se ha finalizado la pandemia, a pesar de que vemos ciertas medidas de mucho relajo. Y ahí es donde tú mencionabas esta comunicación de riesgo, que hay que tener mucho ojo. ¿Cómo se ve hoy en día desde allá, desde miles de kilómetros, cómo ven a Magallanes? Bueno, en general Magallanes, como alcanzó primero, primero hay que entender que el virus se comporta territorialmente. Y para ver un poco, Magallanes, si uno analiza Magallanes, en general es una región que está mucho más aislada que, por ejemplo, la región del Maule, que se encuentra en la zona centro del país. Entonces, cuando empezaron a pasar los fenómenos del COVID, ¿verdad?, vimos que en algún momento, cuando el resto del país estaba relativamente en una mejor situación, Magallanes estaba en una situación muy compleja. Ya no solamente por la incidencia de casos, sino que también por su red hospitalaria. Recordemos que varios casos se tuvieron que trasladar a otras regiones y al final uno veía como qué es lo que pasaba en el futuro en la región de Magallanes. Hoy día, como Magallanes alcanzó más rápidamente este porcentaje alto de vacunación del público objetivo, obviamente que es algo muy positivo y hace ver un poco con esperanza qué es lo que va a suceder en el resto del país cuando el país alcance esos porcentajes de vacunación. Así que de alguna forma lo que está pasando en Magallanes es como una anticipación del futuro. Sin embargo, igual tenemos que tener en consideración qué es lo que va a pasar con la variante Delta y quizás otras posibles variantes que van a empezar a aparecer que son de preocupación a nivel internacional. Daniel, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a la vuelta quiero dejar la pregunta ahí, sobre estas variantes. La verdad que nos damos cuenta que en el país está bastante controlada lo que es la variante Delta, lo que ha pasado con otros países. Ahí también va un reflejo, hay una mesa hay una mesa de investigación, de análisis al respecto de las personas que se han vacunado y personas que se han contagiado. Viene la tercera dosis de refuerzo. Quiero hablar de eso y de otros temas relacionados obviamente a la evolución y a la tercera dosis que ya comienza a partir de mañana. Nos vamos a una pausa breve. No se separe, a usted que nos está viendo desde la casa, a través de la señal de Facebook, y también a Daniel, que ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso a nuestro segundo bloque del programa Retruco y seguimos conversando con el epidemiólogo de la Universidad de Talca. Él es director de Salud del Estudiante de la universidad.
Y vamos a hablar al respecto, continuamos para quienes recién se están incorporando, hablando de la evolución de lo que ha tenido la pandemia, pero también de esta tercera dosis de refuerzo. Ha sido tan conversada, porque se anunció hace 5 días atrás a través de el comunicado con el ministro de Salud, en conjunto con un enlace con el presidente Sebastián Piñera. Cuando conversamos de estas variantes y de la Delta, claramente llama la alerta en nuestro país en su momento, hace unos meses o un mes atrás, no recuerdo muy bien la fecha exacta, con una mujer que llega a nuestro país. Hoy en día, ¿cómo lo ves bajo tu mirada profesional que se encuentra hoy en día también la medida de esta variante? Porque no es la única que hay, siempre van a ir evolucionando más variantes igual. Claro, las variantes en general son mutaciones de los virus porque cada vez que una persona se contagia y el virus pasa de persona a persona, tiene la posibilidad ese virus de tener una pequeña mutación, ¿ya? A veces esas mutaciones son más peligrosas, ¿verdad? Pueden ser más contagiosas, puede ser más letal, puede tener menos respuesta ante una vacuna determinada. Y esas son las llamadas variantes de preocupación, ¿ya? Una de esas variantes de preocupación es la Delta, porque es una variante que es mucho más contagiosa que otras variantes. De hecho, en general en el mundo, la variante Delta es la que está tomando como variante posesiva frente al virus original, por llamarlo de alguna forma, que ingresó a nuestro país. Entonces, cuando hablamos de la variante Delta, eso es un escenario un poco desconocido, ¿verdad? Nos produce un poco de incertidumbre y también nos llama a fortalecer todas las medidas de control de la pandemia. Testeo, trazabilidad y aislamiento se vuelven elementos esenciales para este control. El fortalecimiento de esa estrategia es muy necesario. Pero no solo eso, como decía, también las medidas de autocuidado van a favorecer eso. Entonces, más que nada, estar observando, ver qué pasa, ¿verdad? Hoy día ya sabemos que hay más de 80 casos, según lo que mencionaba el Ministerio, y eso es un poco de preocupación, porque eso ya sabemos que esa variante está en transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir transmisión comunitaria? Que ya no son casos solamente exportados, sino que son casos que no sabemos cómo se contagiaron unos con otros, y eso es lo que va a pasar en algún momento, no sabemos si más tarde o más temprano, y eso va a depender cómo sea el control de eso. Perfecto. Cuando hablamos también de esta tercera dosis que comienza ya esta semana, y donde en su momento obviamente hubo un análisis, porque también se quería investigar, conocer, saber, y creo que es parte de la investigación de esta memoria inmunológica que genera las 2 dosis. ¿Cuál es la memoria que vamos a tener inmunológicamente con los diferentes laboratorios, diferentes vacunas que hemos tenido, que se agrega y que obviamente a través de las razones a lo cual se comienza por un tercer refuerzo? ¿Cómo se ve ese escenario? El tercer refuerzo específicamente de hace muchos meses atrás, yo recuerdo que se hablaba igual cuando fue la segunda dosis, ya comenzaba la pregunta, ¿vendrá una tercera dosis? ¿Para cuándo será la tercera dosis? Efectivamente, algunas vacunas, otras más que yo creo que hay una mayor de población vacunadas con la Sinovac, la CanSino tendrá que necesitar una segunda dosis. Bueno, creo que son varias las preguntas que hoy en día queda para la población que no están ligadas al área de la investigación, de la medicina, de la ciencia. ¿Qué nos llevó a tener que confirmar que la tercera dosis iba a ser presente para la población? Bueno, la inmunidad en general para los coronavirus, y eso fue uno de los desafíos del coronavirus en sí, porque si uno se contagia de coronavirus, el tiempo que nuestro cuerpo a través de su sistema inmune recuerda cómo combatir al virus, para las personas que sobrevivieron al virus, es muy escaso. Entonces, primero eso fue uno de los desafíos de la creación de esta vacuna, porque tenía que ser capaz de, primero, ser segura, que eso es un elemento muy importante, pero lo segundo es que fuese una vacuna efectiva. Y bueno, aparecieron estas vacunas, ¿verdad? Hay diferentes mecanismos de vacunas, no voy a entrar tanto en la especificidad de eso, pero hay diferentes mecanismos con lo que la vacuna le enseña al sistema inmune a contrarrestar el virus, ¿ya? Y se observa que en algunos tipos de vacunas, que en este caso la de virus atenuado, como es la de CoronaVac, al menos en los estudios que hay hasta ahora, ya, porque eso es materia que está en estudio, se está recolectando más información, tenemos que recabar más conocimiento, pero los estudios que están hasta ahora muestran que
después de los 6 meses, ¿verdad? O 5 meses, lo que se dice en el 150 días, decae a un punto la respuesta inmune que ya no es tan efectiva como lo es cuando recién está completado el esquema. Entonces, de ahí las investigaciones sugieren que este tipo de vacunas que ocupan el mecanismo que ocupa esta vacuna Sinovac, se le ponga una dosis de refuerzo donde se pueda, en este caso los papers hablan de triplicar la respuesta inmune, cosa de que no se pierda esa inmunidad y que la respuesta de nuestro sistema al virus siga siendo alta y el virus al final, no genere, porque lo más importante es que acá no genere muerte ni tampoco genere hospitalizaciones. Y bueno, esos son elementos a considerar porque la red hospitalaria igual es muy importante tener en consideración porque obviamente si somos capaces de disminuir, eso nos da obviamente un margen mayor para poder tratar a las personas. Hoy día tenemos mucho más conocimiento por ejemplo, en comparación como era al principio. Al principio básicamente las personas no se sabía cómo tratar bien, qué elementos se podían utilizar a nivel clínico para poder paliar un poco, porque si bien hay un tratamiento específico, hoy día sí todo lo que es el soporte vital está mucho más especializado. Porque en este caso, Daniel, también existe, tengo entendido, y se habla y que se agradece también quienes son relacionados con la área de la ciencia, la investigación y la medicina, que se agradece que en el lado, hoy en día, a quien cae la responsabilidad a través del ministro de Salud, pero en sí las autoridades, que transparenten cuál es el contagio de personas ya con una segunda dosis. Sabemos claramente que ha bajado lo que son la letalidad en el caso del escenario que estábamos antes, con vacuna, sin vacuna. Pero no podemos evitar que la vacuna, claramente sí, el virus sigue siendo contagioso. Pero yo creo que también se agradece que esta información se transparenta. De decir, esta persona se vacunó, tiene su calendario completo, pero también tiene contagio. Eso también habla y muestra informes para la investigación, que hoy en día prácticamente una investigación que se está haciendo a paso mientras va avanzando la pandemia, porque es lo que va mostrando. Sí, ahí, bueno, solamente a modo de comentario, el DEIS, que es el Departamento de Estadística del MinSal, si uno compara cómo era el manejo de datos previo a la pandemia, por ejemplo, si uno tomaba otras patologías, cualquier patología en general de las que se lleva registro, el tiempo que se demoraban en procesar información y en tener información disponible públicamente, a veces pasaba más de un año. Entonces, hoy día que tengamos acceso a esta información básicamente en tiempo real, es un gran avance. Obviamente debiésemos poder mejorar más aún porque yo creo que están los recursos, están las capacidades técnicas y humanas para poder hacer eso, pero ahí obviamente yo creo que es importante conocer cómo están funcionando las vacunas. Eso obviamente va a ayudar enormemente al conocimiento que estamos generando a hacer más investigación para poder ayudar y crear soluciones a esas problemáticas. Si no tenemos esa información es un poco difícil poder ver qué es lo que está pasando, ver si la alternativa A o la alternativa B o la C, cómo funcionan, cuál es su efectividad. Entonces ahí por eso es tan importante la información y la transparencia de eso, y eso también va asociado a lo que es la comunicación de riesgo que hablaba previamente. Daniel, cuando hablamos, es una pregunta que se me ocurre ahora y que te la quiero consultar porque me imagino que ustedes también están relacionados directamente con estudiantes. Esto también, hoy en día la pandemia, el COVID-19 es parte importante del lado académico, no solamente del lado humano, de lo que sabemos que ha cambiado para muchos a lo mejor el estilo de la forma de estudiar, la forma de relacionarse, incluso a lo mejor la dinámica familiar. Pero hoy en día, y se lo pregunto como director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, que a lo mejor no es tan distinto a otras universidades, incluso a la acá de Magallanes, ¿se aborda el tema pandemia y la evolución de la pandemia, ya sea con la teoría, el contenido, pero también con otros temas que me imagino que hay más de algún estudiante que la está pasando de una forma distinta o la ha pasado, pero que va a ser algo que va a quedar en la historia? Esto ya en los 100 años es la pandemia más grande que hemos tenido. Anterior a eso lo que se hablaba de la gripe española, pero esta quedó marcada en la historia. O sea, esto es imposible, no se va a borrar. Sí,
Bueno, saludar a mis colegas ahí de la Universidad de Magallanes, que nosotros habitualmente nos juntamos. De hecho, en algún momento hicimos un grupo de trabajo para hacer una política en las universidades públicas acerca de bienestar integral. Así que un saludo ahí a los colegas de la Universidad de Magallanes. Bueno, a nivel general, yo no solamente en las universidades, pero yo creo, claro, la experiencia que me toca más es más cercana a la universidad. Hay un montón de cambios, no solamente a nivel de los estudiantes, sino que también a nivel de los académicos y funcionarios, porque al final de cuentas lo que uno observa, y tiene que ver allá, esto igual es un elemento de la salud pública, los determinantes sociales de la salud. Probablemente un estudiante en general tiene menores condiciones que un trabajador, ¿verdad? Porque, bueno, en general las universidades públicas recibimos un alto porcentaje de estudiantes que tienen una condición social vulnerable, y esas brechas se notan, ya desde la conexión a internet, desde si tienen un computador o no para acceder a esta nueva modalidad, y también cómo es la migración desde la educación media a la educación superior, que muchas veces elementos de la ruralidad, a veces son la primera generación de estudiantes que van a la universidad en su familia, son elementos que obviamente generan brechas. Entonces, ese es un desafío súper importante de cómo las universidades pueden dar respuesta a disminuir esas brechas. Y ahí, bueno, en general las universidades han hecho diferentes estrategias. Nosotros hemos entregado becas de conectividad, se han entregado computadores, y no solamente apoyo a nivel académico, sino que también apoyo como muchas ayudas económicas para ver otros problemas que quizás no le competen directamente a la universidad, pero sí en el fondo tienen un impacto en su vida académica. Entonces, por eso mismo las universidades y la de nosotros tenemos todo un programa de salud mental. La salud mental no solamente en las universidades, sino que a nivel nacional. Hoy día si antes estaba mala, antes de la pandemia ya era una situación un poco compleja. Hoy día esas brechas se notan mucho más. Esa va a ser la próxima pandemia, la salud ¿Perdón? mental. Se podría decir que eso va a ser los estragos que va a dejar la pandemia, la salud mental, donde en Chile claramente es muy escasa, ya sea las líneas de seguimiento que tiene, de intervención que tiene, y también el poder acceder. No es tan fácil poder, independiente de que usted tenga ISAPRE o sea de servicio público, porque recordemos que las ISAPRE igual tienen un tope de atenciones, también tienen un costo de por medio. Entonces claramente la salud mental es un gran tema, y las herramientas se entregan desde muy pequeño. Entonces ahí creo que también va a ser un tema a conversar a futuro. Daniel, cuando hablamos de... Yo no diría tan a futuro, Paola, disculpa. Ya, o sea, ya. Yo creo que es algo que está pasando paralelamente a esta pandemia COVID, y bueno, a nivel gubernamental se han hecho algunos esfuerzos. El hospital digital se ha implementado. Nosotros hemos tenido la posibilidad como universidad de enviar a algunos estudiantes a utilizar esos servicios, y son relativamente buenos, pero yo no me quedaría solamente con lo clínico. ¿Qué pasa con la promoción, la prevención, los estilos de calidad de vida, verdad? Hay un montón de elementos que uno debe tener en consideración para eso. Es así. Daniel, cuando hablamos, voy a volver a la tercera dosis. Voy a hablar al refuerzo. Tengo entendido que hay 1.800, claro, 1.800 rezagados, 1.800.000 rezagados que no se han vacunado. Al parecer, tener el pase de movilidad y poder entrar a un lado y entrar a un pub, entrar acá, es como que lo que más ha motivado. Incluso yo leí por ahí un meme, no sé si me imagino que también debe, en alguna clase o en algún otro lugar debe salir, que dice, uy, no, ahora para ir a ver a Colo-Colo y por ahí próximamente al estadio me voy a vacunar, porque si no me vacuno no voy a poder ir al estadio. Como cosas así. ¿Cómo lo ves hoy en día? Porque si no tenemos hoy en día una población, y tengo entendido que también el Ministerio de Salud está haciendo un gran esfuerzo para poder generar la autorización para que próximamente los menores de 3 a 11 años se puedan vacunar, ya que están hoy en día con el calendario de 11 a 17, todavía tenemos estos rezagados. Bueno, hay una población mínima que no se puede vacunar claramente por instrucciones médicas. Pero, ¿cómo se ve ese escenario? ¿Tanto nos afecta que existan rezagados? Y hablando de este lado como epidemia. Claro, que hayan rezagado el número actual, lo acabo de revisar, es 1.495.000 a nivel nacional.
es un número súper importante, ¿ya? Significa que esas personas accedieron a una dosis y no terminaron su esquema de vacunación. Entonces, claro, esas personas, si bien una dosis ayuda un poco, no genera la inmunidad necesaria que uno esperaría para. Entonces, en el fondo, lo que generan esas personas es una falsa protección, en donde se pueden contagiar y pueden contagiar a otros. Entonces, y además que igual hay tiempos, hay ventanas, ¿verdad?, para recibir la segunda dosis, y eso obviamente, si es que pasa mucho tiempo, se pierde ese esquema. Entonces, créanme, hay países, por ejemplo Haití, y eso también es una discusión de qué pasa en la tercera dosis en Chile, pero Haití hace pocas semanas empezó a vacunar recién, cuando nosotros ya llevamos casi un semestre vacunando. Entonces, que la gente acá, bueno, y esos son los problemas un poco más primermundistas que uno podría decir, porque hoy día acá en Chile, básicamente hoy día el problema no es que no hayan vacunas, si bien ha habido algunos problemas puntuales de abastecimiento, pero eso es un tema más de la gestión, como se hace la cadena de distribución, pero no es que no hayan vacunas. Hoy día, de hecho, Chile ya está implementando la tercera dosis a partir de mañana, o la dosis de refuerzo. Entonces, a mí me cuesta entender cómo las personas no van a vacunarse. Si bien ahí, y eso también es un desafío de la autoridad, en cómo derribar las barreras para que las personas accedan a la vacunación, que no tengan que hacer filas, quizás que tengan que ir a sus trabajos, etcétera, que haya una flexibilización para asistir a ella. Exacto. Daniel, ¿se estará pensando ya, porque yo escuché las palabras también de las autoridades, que incluso ya se está viendo el plan y del abastecimiento de los diferentes laboratorios para el 2022? Entonces, eso me deja claramente que una, va a ser las personas que van a estar rezagadas, o dos, que a lo mejor analizarnos si es que podría ser esta vacuna de SARS-2 parte del calendario como ha sido la influenza hace años atrás cuando recién comenzamos. ¿Cómo se ve ese análisis? ¿Podríamos ya demostrar que esto vamos en camino a que va a ser una vacuna que vamos a tener que colocarnos a lo mejor una vez al año, cada 3 dosis consecutivas, respetando estas ventanas de los 21 días? ¿Cómo hoy en día se ve ese escenario, ese panorama? Sabemos que es todo tan incierto, es muy dinámica la pandemia, ella va mostrando el camino como hay que seguir, cada región también tiene factores distintos de riesgo o comportamientos de movilidad o incluso de contagios, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, es muy probable que esta vacuna quede como dentro de los esquemas habituales de vacunación, y por eso vuelvo a lo que decía, la investigación es muy importante, la ciencia es muy importante, porque hoy día no sabemos si eso va a ser realmente así. Por eso lo ideal es recabar esta información, analizarla, estudiarla, compartirla, pero es muy probable que sí, es muy probable que la evidencia vaya y como han funcionado y como se ven los coronavirus en general, que esta respuesta inmune vaya cambiando. Es muy posible que aparezcan otras variantes, ¿verdad? Porque en el fondo, mientras no todos los países estén vacunados, siempre vamos a tener el problema de que aparezcan variantes. Cada vez que el virus pasa de una persona a otra, hay una probabilidad de que aparezca una variante. Y en los países que está descontrolado, esas variantes pueden ser de preocupación. Por lo tanto, por eso, y acá vuelvo un poco a la discusión de la tercera dosis. Si bien Chile, yo creo que somos unos privilegiados ya de estar pensando y ya implementando la tercera dosis, porque la evidencia científica nos dice que hay una disminución de la respuesta inmunitaria, sobre todo en las personas que nos vacunamos, porque yo también me vacuné con CoronaVac de Sinovac, pero igual hay que pensar cómo los países que tienen acceso a estas vacunas pueden ayudar a los países que no tienen acceso a las vacunas, porque en el fondo eso es el contexto ideal para que aparezcan nuevas variantes de preocupación, y obviamente no solamente el aspecto solidario, ¿verdad?, la calidad de vida, al final el respeto por la vida humana, los derechos humanos, ¿verdad? ¿Y Chile ha ayudado a otros países? Chile ha ayudado a otros países, pero creo que podría ayudar un poco más. Chile ha enviado algunas dosis, me parece que a Ecuador en algún momento y a otros países de acá de Latinoamérica, pero
pero hay mucho más. De hecho, igual a nivel internacional está el convenio COVAX, que es como los países que tienen vacunas le dan a los países que tienen menos, pero falta mucho todavía para alcanzar un nivel de homogeneidad. Daniel, y en el caso de esta tercera dosis, ¿por cuánto tiempo nos debería dejar inmune? ¿O también tendríamos que tener una información? Con el tiempo ver el resultado. Sí, yo ahí no me atrevería a porque pronosticar porque recién... Meses, por ejemplo, se hablan de los 3 meses que uno queda inmune. Entonces, sí, a ver, soy súper honesta y me pongo en el lugar de la persona que no está viendo en la casa. Uno dice, bueno, a ver, me vacuné en marzo, abril, mayo, junio, hoy, y después me vacuno en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces ya tengo que estar pensando para el 2021 una vacuna. Entonces, se ha mostrado el comportamiento, porque esto es cuando hace efecto rebaño, cuando ya tenemos una mayor de población vacunados, cuando se pesquisan, cuando se recogen estos antecedentes de cómo actúa la movilidad y de este virus, cómo también se comporta. ¿Ha dejado algún análisis ya una persona que se ha puesto sus 2 vacunas, por ejemplo, de cuánto tiempo puede estar inmune? ¿Eso se puede ya analizar o todavía tenemos una brecha muy larga para sacar antecedentes? No, o sea, hay información, ya quizá la información más específica y más detallada va a ir apareciendo con el tiempo porque los datos están. Hoy día se está recolectando un montón de datos en tiempo real y hoy día sabemos que al menos las personas que nos vacunamos con vacunas como Sinovac o Coronavac de Sinovac, hay un buen nivel de respuesta inmunitaria de alrededor de 150 días. Entonces, y esos son aproximados unos 5 meses, 6 meses, pero ya por ejemplo, si hablamos de la dosis de refuerzo, yo creo que igual ahí vamos a tener que esperar el tiempo porque esto recién se está poniendo ahora esa dosis de refuerzo y tenemos que ver cómo evoluciona eso. Entonces, pero la evidencia científica que dice, y esa es la indicación. Yo no sé si usted nos quedamos corto de tiempo, pero es la última pregunta, no sé si la puede abordar, Daniel, pero ¿qué pasa si a mí me vacunaron con Sinovac y me ponen otra dosis de los otros laboratorios también que conozco? ¿Es correcto, incorrecto? ¿Me va a generar este tercer refuerzo de inmunidad? ¿Se pueden hacer cruces de vacuna? Sí, de hecho el calendario propio del MinSal dice que las personas que nos vacunamos con Coronavac, que sean mayores de 55 años, ¿verdad? Su tercera o sus dosis de refuerzo es AstraZeneca, ¿verdad? BioNTech. Y también va a depender del caso específico de la persona y sus condiciones de salud, si tiene enfermedades cardiovasculares o no, la edad. También puede ser Pfizer, ¿ya? La idea es que se mezclen, ¿verdad? Porque como les decía, hay diferentes tipos de vacunas que ocupan diferentes mecanismos para que haya una respuesta inmune. La Sinovac o Coronavac tienen un mecanismo que es del adenovirus atenuado y Pfizer y BioNTech tienen unas de ARN mensajera. Entonces, las investigaciones que se han hecho actualmente sugieren combinar esos 2 tipos de mecanismos porque la respuesta inmune que generan la mezcla de estos 2 mecanismos es mucho más fuerte que una tercera dosis de la misma dosis que ya se hizo en el esquema inicial. Daniel, queremos agradecerle porque la verdad que siempre van a quedar preguntas que van a quedar dando vueltas, pero como siempre es un agrado poder contar con su lado profesional, esta mirada también desde la Universidad de Talca, de tantos kilómetros y tener la disponibilidad de conversar con nosotros porque es un tema transversal, es un tema que no divide kilómetros, sino que es un tema que nos está pasando hoy en día en nuestro país y qué mejor tener invitados de una tremenda categoría y también de las diferentes notas, antecedentes, investigaciones que están sacando en portales que son fidedignos de la investigación y también de la información que son noticias y comunicación correcta. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gran abrazo a la Universidad de Talca. Muchas gracias, Paula. Solo un mensaje para las personas que nos están viendo y escuchando. Si no se ha vacunado, por favor, vaya a vacunarse por usted, por su familia, por todos sus seres queridos y a seguirnos cuidando porque lamentablemente esta pandemia nos queda para rato y está en nosotros poder hacer ese cambio. El lavado de manos y el uso de mascarilla correcta. La mascarilla si es desechable, realmente tiene que ser desechable y lavable si es que es de género. Que esté muy bien, muchas gracias Daniel, un gusto. Chao. Así es, lo que hace posible el Zoom, la
telecomunicación. Estábamos con Daniel Jiménez, quien es epidemiólogo y director de salud estudiante de la Universidad de Talca, pero hablando especialmente de su profesión, de su área de investigación científica y médica, como es epidemiólogo. Así es como hablábamos el día de hoy de la epidemiología, qué es lo que hace, a qué se dedica, pero especialmente hablar de la tercera dosis y la evolución de este año y medio con la pandemia. Queremos agradecerle a usted, como siempre, son temas que tenemos que abordar y como siempre he dicho, más que preocuparse, ocúpese. ¿Y cómo lo puede usar usted? Vacunándose, lavándose las manos, cuidando el distanciamiento, cuidando a su familia y obviamente que en algún momento volveremos a relativamente la normalidad. Pero como siempre la esperanza es el pilar fundamental. Con esos tips yo creo que vamos muy bien, por algo Magallanes tiene las cifras que tiene. Pero esto no ha terminado, siga cuidándose. Nos volvemos a encontrar en su próximo retruco. Que esté muy bien, muy buenas noches. Puedo mirar. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.